13 de octubre de 1995, Columbia, Carolina del Sur. En una tranquila tarde de viernes, 3 hombres armados enmascarados están al acecho, listos para convertir la vida de la familia Shaw en una pesadilla. Parker Shaw trata de abrir la puerta de su garaje, sin saber que su casa está a punto de convertirse en un campo de batalla. Emboscado y atado a punta de pistola, el horror de Parker se intensifica cuando su esposa y su nieta también son tomadas como rehenes. Entra Amy Shaw, una cajera de banco que llega a casa después de un largo día. Su corazón late más rápido cuando es arrastrada adentro por Christopher J. Burke, el cerebro detrás de este diabólico plan. Forzada a cooperar, Amy lleva a G. Burke a su banco, dejando pistas para las autoridades mientras él la sostiene a punta de pistola. Logra sacar miles de dólares de la bóveda y una noche angustiante comienza para la familia Shaw. Pero esto es solo el comienzo. La policía rápidamente aprehende a 2 de los cómplices, pero G. Burke demuestra ser un adversario escurridizo. Después de su arresto inicial, organiza una audaz fuga de prisión. Su ola de robos y evasiones atrapa a la nación, convirtiéndolo en uno de los hombres más buscados de América. Incluso después de ser recapturado, la astucia de G. Burke no tiene límites. Él se escapa de la prisión varias veces, cada fuga más audaz que la anterior, llevando a las autoridades a una persecución nacional. Esta es la verdadera historia de la casa de uno de los criminales más audaces e implacables de Estados Unidos. Reeser pausa dramática. Todo comenzó el 13 de octubre de 1995 en el lado de Carolina del Sur, conocido por tener un ambiente relajado y orientado a la comunidad. Fue un viernes por la tarde. Normalmente, los viernes en Carolina del Sur tienden a ser un equilibrio entre el ajetreo de fin de semana y la anticipación de un fin de semana lleno de diversión. Por lo tanto, no es raro ver a gente cruzar las calles pasando un buen rato. Los restaurantes de mariscos suelen estar llenos de familias que comen juntas. Las escuelas habían liberado a sus estudiantes y se podían ver autobuses escolares en las calles. Parker y Brenda Shaw habían ido a recoger a su nieta, Brianna, de la escuela y estaban conduciendo a casa. La madre de Brianna, Amy Shaw, trabajaba como cajera de banco, así que la razón por la que dejó a su hija con sus padres no podía haber sido tan descabellada. Los cajeros de banco tienen muchas responsabilidades que pueden consumir mucho tiempo. Sin embargo, enfrentaban riesgos inherentes, especialmente la posibilidad de ataques de robo. Ese es el destino que Amy sufrió a manos de unos desesperados ladrones de bancos. Al llegar a casa, Parker intentó abrir el garaje para poder entrar. Pero para su sorpresa, el control remoto de la puerta no funcionaba. Es un poco inusual, pero nunca sospechó de un juego sucio. Pensó que simplemente era uno de los problemas típicos con los electrónicos. Decidió usar un medio alternativo, que era entrar en su apartamento, y abrir el garaje desde adentro mientras su esposa y nieta esperaban en el coche. Sin que él lo supiera, 3 hombres enmascarados ya estaban escondidos en su apartamento. Uno de ellos fue Christopher G. Burke, quien luego cometería numerosos robos a bancos. Inmediatamente, Parker entró. Fue abordado a punta de pistola y atado con cinta adhesiva. Afuera, su esposa estaba esperando su regreso, pero perdió la paciencia. Decidió ir a ver por sí misma qué había retrasado a su marido. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el garaje se abrió. Ahí estaba uno de los hombres. Él le apuntó con una pistola, pidiéndole que se moviera hacia adentro. Con su nieta en brazos, se adentró donde su esposo había sido retenido. Ahora, todo está preparado para el caos que sucedería después. El hombre armado saqueó cada rincón de la casa en busca de dinero y otros objetos de valor. Una vez se habían robado el dinero y las tarjetas de crédito de la pareja, el cerebro, Shibrisi, era el culpable. Informó a la pareja asustada que en realidad vinieron por su hija, Amy, y el dinero en su banco. Pero Amy aún no estaba en casa. Sorprendentemente, los hombres dijeron que la esperarían. Parecía que ya tenían una pista sobre la rutina de Amy. Sabían cuándo se iba y cuándo volvía a casa. También sabían que no se quedaría en el trabajo por ningún motivo. Después de mantener a los Shaw en el dormitorio por más de 1 hora alrededor de las 7 de la tarde, el asaltante principal, acompañado por otro hombre, llevó a Brenda a la sala de estar. Su intención estaba clara. Querían estar atentos a Amy Shaw, quien se esperaba que llegara a casa en poco tiempo. Mientras tanto, el tercer hombre permaneció en el dormitorio, vigilando de cerca al esposo de Brenda y su joven nieto. Armady Vershain, Manny Suari, asegurándose de que permanecieran cumplidores y silencio.
En la sala de estar, el pistolero principal comenzó a abrir periódicamente la ventana delantera, escaneando la calle en busca de alguna señal de la llegada de Amy. Poco después, el coche se detuvo frente al apartamento. Cansada de su día, rápidamente se dirigió hacia la puerta principal, ansiosa por entrar, pero algo de inmediato le pareció extraño. La puerta estaba cerrada con llave, algo raro en su casa a esa hora del día. La circunstancia inusual le causó cierta inquietud a Amy. Su instinto se activó y dudó, sintiendo que algo andaba muy mal adentro, mientras Amy estaba afuera. Tratando de juntar las piezas de lo que pudo haber salido mal, sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos. El líder de la banda de 3 hombres abrió la puerta de repente, agarrándola con fuerza y tirándola hacia adentro. El evento fue impactante y la paralizó por un breve momento. Pero el hombre no perdió tiempo en imponer su control. Le informó que había estado observando a su familia desde hace tiempo, estudiando meticulosamente sus rutinas y horarios diarios, esperando el momento perfecto para atacar. Con la conversación trivial fuera del camino, el hombre centró su atención en la verdadera razón por la que estaban allí: obtener los detalles de seguridad del banco donde trabajaba Amy. Comenzó a interrogarla, exigiendo información específica sobre las operaciones del banco. En ese momento, el corazón de Amy latía con fuerza, pero su mente recordó su entrenamiento como cajera de banco. Sabía que en situaciones con ladrones armados, la mejor estrategia era mantener la calma y cooperar. Entrar en pánico o resistirse solo podría aumentar el peligro. Apoyándose en este entrenamiento, Amy se preparó y decidió cumplir con sus demandas, esperando que al hacerlo, podría proteger a su familia y ganar algo de tiempo para una posible escapada o rescate. Cuando el líder de la banda exigió saber cómo acceder a la bóveda del banco, Amy explicó cuidadosamente que abrir la bóveda requería 2 códigos distintos, y ella solo poseía uno de ellos. El segundo código lo tenía otro empleado. Con esta revelación, el líder de la banda estaba cerca de lograr su objetivo. Al darse cuenta de que el acceso a la bóveda estaba al alcance, decidió que era el momento de ir al banco. Sin embargo, antes de que se fueran, Chiburk lanzó una grave advertencia a Amy. Cualquier intento de alertar a las autoridades pondría a su familia en peligro inmediato. Amy, plenamente consciente de la amenaza que se cernía sobre sus seres queridos, sabía que no tenía otra opción que cooperar. Ella mantuvo la compostura, decidida a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. Con el corazón latiéndole con fuerza, se preparó para salir del apartamento con G. Burke. Al salir, G. Burke hizo un movimiento calculado para evitar llamar la atención. Se quitó la máscara, haciéndose pasar por una persona cualquiera que acompañaba a Amy. Él se sentó a su lado en el coche, asegurándose de que nada pareciera fuera de lo normal para cualquiera que pudiera mirarlos. Con G. Burke sentado a su lado, Amy condujo hacia el banco donde trabajaba. Cada giro del volante los acercaba más a una peligrosa confrontación dentro de la bóveda. Mientras Amy conducía, él la apuntó con una pistola. Amy cruzó el río Savannah, pasando de Carolina del Sur a Georgia. Estaba en una situación tensa. En su mente solo estaba el pensamiento de que su familia estaba en peligro. Pero a pesar del miedo, Amy sabía que tenía que mantenerse calmada y serena para evitar cometer errores que pudieran agravar la situación. Al acercarse al banco, Schubert le indicó a Amy que condujera despacio por los alrededores. Escaneó cuidadosamente los alrededores, buscando cualquier señal de actividad que pudiera indicar la presencia de otros empleados, personal de seguridad y otras personas, o incluso clientes. Era consciente de que la presencia de un intruso podría poner en peligro su plan, pero Amy dio un paso audaz. En lugar de dirigirse directamente a la entrada, se detuvo deliberadamente junto al cajero automático. Su movida fue calculada. Sabía que el cajero automático tenía una cámara de vigilancia que grababa todo lo que estaba a su alcance, incluyendo los rostros de quienes se acercaban. Entonces, colocó la cara de Chiburk directamente frente a la cámara, esperando que la cámara capturara una imagen clara del rostro de su captor, creando una pieza crucial de evidencia para las autoridades. Sabía que esa podría ser su única oportunidad de dejar una pista para identificar al hombre una vez que estuviera fuera del apuro. Tan pronto como Joberg se dio cuenta de que no había peligro, ordenó a Amy que condujera hasta la puerta trasera para que pudieran entrar en el banco sin ser vistos. Sin embargo, le advirtió que explicara todas sus acciones para asegurarse de que no estaba tratando de llamar la atención de seguridad. Los dos estaban dentro del banco. Amy siguió sus instrucciones anteriores mientras le mostraba la alarma que podía desactivar. Cuando estaban en la puerta de la bóveda,
Ella le recordó sobre la otra combinación que tenía uno de sus compañeros de trabajo, pero a G. Burke le preocupaban menos los pasos que necesitaba para conseguir el código. Todo lo que quería era conseguir entrar. De lo contrario, la familia de Amy corría el riesgo de ser asesinada. De vuelta en casa, los hombres enmascarados trasladaron a los Shaw a la sala de estar para poder vigilar la puerta principal. Aunque los Shaw permanecieron tranquilos, esperaban recuperar su libertad, pero la noche seguía alargándose. De repente, se escuchó un disparo. Uno de los hombres había soltado la pistola por error. Ese sonido fue suficiente para alertar a los vecinos dormidos. Sin embargo, en lugar de que un vecino visitara la casa de los Shaw e indagara sobre el sonido, se vio un coche extraño acercándose a la casa. Resultó que los ocupantes eran el cuñado, la hermana de Amy y su hija pequeña que llegaban de visita. En ese momento, la puerta principal estaba sin llave. Tan pronto como los tres entraron a la casa, el hombre armado los mantuvo cautivos. Ahora había 6 rehenes. En el banco, Burke le indicó a Amy que llamara a su compañera de trabajo para obtener la otra combinación. Su compañera estaba a punto de irse a la cama cuando sonó su teléfono. Se sorprendió cuando Amy le pidió la combinación. Al principio, dudó. Sin embargo, una vez que le dijo que los asaltantes habían tomado a su familia como rehén, sabía que era la única salvavidas que Amy y su familia tenían. Mientras todavía hablaban, Burke agarró el teléfono de Amy, amenazando al receptor con que iría a buscar el código él mismo. Con la amenaza, estaba al tanto del evento. Luego le dio a Amy la segunda combinación. Sin embargo, G. Burke insistió en que la mujer se quedara en la llamada, para evitar que llamara a la policía. Se espera que la segunda combinación solucione todo. Eso no es el caso. Amy ingresó la segunda parte de la combinación, pero la bóveda aún no se abría. En este punto, Amy estaba cada vez más asustada. El agresor pensó que el compañero de trabajo de Amy les había dado la combinación equivocada, pero Amy intentó ingresar la combinación de nuevo, esta vez con la ayuda del agresor. Ella se recompuso y abrió la puerta de la bóveda. El agresor luego le pidió a Amy que identificara el compartimiento que contenía el dinero trampa, que estaba numerado secuencialmente o manchado con tinte explosivo. Dejó el dinero sin tocar y fue por los otros. Empezó a cargar el dinero en una bolsa. Todo sumaba alrededor de $86,000. Cuando terminó, le pidió a Amy que llamara a sus padres en otra línea. Tan pronto como se contestó la llamada, G. Burke ordenó a los hombres que abandonaran la casa, pues su misión estaba cumplida. G. Burke salió del banco inmediatamente. Lo siguiente es que Amy activó la alarma para alertar a la seguridad. Por otro lado, estaba preocupada por su familia, así que tuvo que llamar para confirmar su seguridad. Su madre le habló, advirtiéndole que no llamara a la policía porque los hombres armados todavía estaban allí. Pero era demasiado tarde. Ya había hecho la llamada. Consciente de que la policía ya estaba involucrada, los hombres decidieron irse, aunque uno de ellos dudó al principio. Los oficiales del sheriff del condado de Richmond respondieron a la llamada del banco. Se enteraron de que el crimen se cometió justo al otro lado del río. Kenneth Booth era el investigador principal. Habló sobre cómo avisaron a la oficina del sheriff del condado de Edgefield, informándoles de la posibilidad de que la familia aún estuviera retenida como rehén. El investigador Don Bullock del condado de Edgefield recibió la llamada. Teníamos una situación de rehenes familiares. Respondan con todo lo que tengan tan rápido como puedan llegar, aunque les dijeron que la familia ya había llamado, informándoles que el hombre armado se había ido. Pero tenían que estar seguros porque podía ser uno de los trucos usados por los asaltantes. Los oficiales se acercaron a la casa de los Shaw y pidieron a los posibles intrusos que se entregaran. Sin embargo, todos se habían ido y la familia estaba a salvo. Al examinar, se dieron cuenta de que nadie estaba herido físicamente. Pero como era de esperar, el evento afectó mucho su salud mental. Se pidió a los Shaws que describieran a los hombres lo mejor que pudieran, pero nunca vieron sus caras. Lo único que sabían de ellos era que eran hombres afroamericanos y fácilmente alterados. Parker alertó a la policía que el hombre armado se fue en el coche de su yerno. Los agentes emitieron una alerta general, y como el caso estaba relacionado con un robo a un banco, las autoridades del condado de Richmond notificaron al FBI. El agente especial Jerry Jones de la agencia de Augusta, Georgia, llegó para entrevistar a Amy. Recordarás que el agresor que fue con ella al banco se quitó la máscara. Amy vio su cara y la describió. Como también señaló en la dirección en la que él huyó.
mencionó la posibilidad de haberle tomado una foto. Luego informó a la agente especial Jones sobre la cámara en el cajero automático. Desafortunadamente, no había imágenes de la cámara. De hecho, la cámara solo se podía activar insertando una tarjeta en la máquina, y como no se usó ninguna tarjeta, no funcionó. Incluso las cámaras de vigilancia dentro del banco no captaron nada. En otras palabras, no había ninguna pista que pudiera llevar al arresto del atacante. Eso marcó el comienzo de la búsqueda de pruebas. En la escena del crimen en North Augusta, el investigador Bullock fue informado sobre el incidente. Invitaron a técnicos de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur. Encontraron huellas de zapatos aceitosas en el suelo del garaje. Uno de los asaltantes debió pisarlo sin darse cuenta, lo que hizo que su zapato dejara huellas en el suelo. Las huellas se fotografiaron como prueba en caso de encontrar sospechosos. Los técnicos también registraron la casa en busca de cualquier otra evidencia. Más tarde recuperarían un solo cartucho de la bala disparada en la sala. Fue de una pistola calibre .38. Avanzaron para determinar las huellas, pero no había ninguna. Obviamente, los atacantes llevaban guantes durante todo el tiempo que cometieron el crimen. En la parte superior del camino de entrada, los investigadores también encontraron un vehículo atascado en una zanja. Pensaron que los ocupantes eran los sospechosos que habían robado el vehículo de los Shah. Tan pronto como se metieron en la zanja y no pudieron sacar el vehículo, tuvieron que huir del lugar para evitar ser capturados. Nuevamente, los técnicos recuperaron algunas huellas dactilares del vehículo, añadiendo a la lista de pruebas. Eso no es todo. Cerca de la escena, recuperaron varios artículos que se cree cayeron de los hombres que huían. Los artículos incluían una escopeta, un .357 Magnum, ropa, máscaras y guantes. Antes del descubrimiento de las pruebas, la policía tenía pocos o ningún detalle con el que trabajar. Sin embargo, con las pruebas recientes, tenían más información a su disposición. Una vez que tenían descripciones completas del hombre armado, las autoridades de Carolina del Sur y Georgia difundieron información, anunciando la búsqueda de 3 hombres enmascarados que mantuvieron a la familia Shaw como rehenes y robaron un banco. Dentro de una hora, hubo una llamada de emergencia de un oficial fuera de servicio. Estaba en camino a la casa Shaw cuando vio a 2 hombres que coincidían aproximadamente con la descripción. Él procedió a interrogarlos. Como más tarde reveló el investigador del sheriff, Don Bullock, los hombres afirmaron estar jugando baloncesto en una iglesia. Se espera que lleven algunos kits, incluyendo un balón de baloncesto o su equipo, pero no había ninguno. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los refuerzos. Aunque la iglesia mencionada por los 2 hombres tenía una cancha de baloncesto, había suficientes pruebas que apuntaban a que no había luces en la cancha. Entonces, ¿podría ser que estaban jugando baloncesto en la oscuridad? La historia no tenía sentido. Los agentes sugirieron que los hombres lo siguieran a un área de reunión policial cerca de Shaw House para un interrogatorio adicional, a lo que ellos accedieron. Luego fueron identificados como Daniel Evans y Lamarco Roscoe. En el banco, el agente especial del FBI, Jerry Jones, fue informado sobre los 2 hombres bajo custodia, ya que la víctima narradora, es decir, Amy, se encontraba en una condición estable y segura. Jones decidió salir del banco y dirigirse a Carolina del Sur para entrevistar a los sospechosos. Llegando al área de preparación casi al mismo tiempo que los sospechosos, él y el investigador del sheriff, Kenneth Boost, decidieron interrogar a los sospechosos de manera diferente. Fue una buena estrategia que les ayudó a resolver el crimen. Cada interrogador le decía al sospechoso que el otro ya había confesado, y que lo mejor para él era también confesar para que su castigo fuera leve. Inicialmente, los sospechosos insistieron en que estaban jugando al baloncesto, pero mientras luchaban por probar su ubicación exacta en el momento en que la familia Shaw estaba siendo rehén, los investigadores sospecharon que eran parte del crimen. Jones, mientras entrevistaba a Roscoe, intentó descubrir su mayor miedo y debilidad. Resultó ser la pena de muerte. Al darse cuenta de su miedo, Jones amenazó a Roscoe con la pena de muerte si se negaba a confesar. Roscoe eventualmente admitió su participación en el crimen. Según él, solo conocía al líder del grupo por el nombre Chris, con un apellido que empieza con J. Inmediatamente, mencionó el nombre. Un oficial familiarizado con el área reconoció a la persona descrita como Christopher Giberick. Jones fue a entrevistar al segundo sospechoso, Daniel Evans. Jones informó a Evans que Roscoe ya había confesado, lo que provocó que Evans comenzara a contar la historia del robo. Sin que se lo pidieran, Evans nombró a Christopher Giberick como el tercer sospechoso.
Por las entrevistas, quedó claro para las autoridades que G. Burke era el cerebro del robo, mientras que Roscoe y Evans eran meros seguidores. Los tres hombres habían estado juntos unos días antes del día que robaron el banco. Habían trazado la estrategia que usarían para tener una operación exitosa. Ahora, Jones había terminado con las entrevistas preliminares. También se enteró de que se había recuperado un número de buscapersonas de uno de los sospechosos. Un oficial llamó al número, y quien respondió se identificó como Chris G. Burke, el cerebro que estaban buscando, sin que se lo pidieran. Burke rápidamente se defendió, afirmando estar a 160 kilómetros de distancia en Mount Vernon, Georgia. Al hacerlo, ya se había implicado, ya que las autoridades conocían su casa. Fueron a buscarlo, pero él no estaba en casa, estaba prófugo. Durante todo octubre de 1995, las autoridades estuvieron buscando activamente a J. Burke por su participación en un secuestro armado y robo de banco, a petición de agentes del FBI y de los oficiales del condado de Richmond. La madre de Burke lo llamó por su celular, aconsejándole que se entregara. Burke llegó con su novia alrededor de la 1 de la mañana en el número 19. Burke ya estaba en libertad condicional por robo y se había escapado de un centro de detención. Los investigadores llevaron a J. Burke y a su novia para interrogarlos. Burke admitió conocer a Daniel Evans y Lamarco Roscoe, pero negó su participación en los crímenes. Según él, estaba con su novia y otra amiga en Mount Vernon, Georgia, viendo una película. Sin embargo, cuando las dos chicas fueron entrevistadas, sus declaraciones no coincidieron con la historia de G. Burke. Al darse cuenta de que sus mentiras habían sido descubiertas, Burke cambió su coartada, alegando que estaba involucrado en un negocio de drogas en Atlanta, Georgia. Aún así, las autoridades no estaban convencidas, tras un mayor interrogatorio. G. Burke admitió su participación en el crimen, pero afirmó que era parte de una organización criminal más grande y que no podía revelar más por miedo a su familia. No estaba dispuesto a aceptar la culpa. Finalmente, Schubert fue acusado de múltiples delitos, incluyendo conspiración y secuestro de vehículos. El secuestro y el robo a mano armada en el banco es parte de la historia. Los socios Evans y Roscoe se declararon culpables de cargos estatales de robo y Georgia. El aviso también se extendió a Carolina del Norte. Nueva York y Delaware eran uno de los fugitivos. Se sabía que Frierson Bay tenía parientes. Se dio su descripción completa. Mide 1.70 metros, pesa 63 kilos, es de complexión delgada y tiene piel clara. En cuanto a J. Burke, sus detalles eran los siguientes. Edad, 20 años. Altura, 6 pies. Peso, 70 kilogramos. Otra información. Piel oscura y ojos marrones. Después de un periodo de creciente frustración, surgió una pista sorprendente. El agente especial del FBI, Doug Fender, quien inicialmente investigaba un caso separado de robo de autos, tropezó con una conexión crucial con G. Burke. Al examinar un vehículo robado vinculado al caso, Fender descubrió que había sido transferido a uno de los conocidos asociados de G. Burke. Una investigación adicional reveló que la novia de G. Burke y otro cómplice habían jugado un papel significativo en su fuga. Habían proporcionado no solo el vehículo robado, sino también suministros esenciales. Este vehículo de escape fue crucial para Jada Burke y su compañero, Frierson B., ya que facilitó su rápida salida del lugar de la fuga. Los suministros incluían artículos como ropa y provisiones, que se guardaron estratégicamente en un lugar preestablecido para su uso. Este avance en la investigación ayudó a armar el plan de escape y llevó a las autoridades a un hotel donde trabajaba la novia de G. Burke. El interrogatorio de la novia y su asociado finalmente proporcionó información crítica sobre el movimiento de G. Burke y su red de apoyo durante su huida de la justicia. Gibber y Fersenby usaron el auto robado para continuar su ola delictiva, emprendiendo una serie de robos a bancos por la costa este. Debido a su historial de fugas, se volvieron más audaces y comenzaron a atacar múltiples instituciones financieras, que se había convertido en una pieza clave de evidencia. Fue finalmente detectado en Lumberton, Carolina del Norte. Habían robado un banco a punta de pistola, obligando a los empleados a cumplir con sus demandas. El atraco les permitió conseguir una suma de dinero considerable, pero sus actividades criminales no se detuvieron ahí. Poco después del robo al banco, cometieron un audaz robo de auto. Emboscaron a una pareja que trabajaba en su garaje y los amenazaron. La pareja no tuvo más remedio que entregarles el vehículo a los dos. Aunque sus acciones dejaron a las víctimas traumatizadas,
Ellas pudieron proporcionar descripciones que llevaron a la recuperación del coche robado. Aún así, Jay Burke y Farrison Bay no movieron por vencidos de un lugar a otro, eludiendo a las autoridades que buscaban arrestarlos. Su capacidad para evadir la captura mientras continuaban con sus actividades criminales los convirtió en una amenaza en la costa este. Los fugitivos también fueron rastreados hasta Nueva Jersey, donde robaron varios bancos más, ya que el FBI los estaba buscando. Siguieron el rastro de los robos, extrayendo información del público, incluyendo testigos presenciales. Eventualmente, recibieron un soplo que los llevó a un motel en Lyndhurst, Nueva Jersey, donde creían que Frierson Bay se escondía. Actuando con esta información, agentes del FBI, junto con la policía local, rodearon el motel. Había una tensión palpable mientras establecían un perímetro en preparación para una posible confrontación. Los fugitivos se volvían más mortales. Además, se desplegó un equipo SWAT para asegurar el éxito de la operación. Después de un enfrentamiento que puso a prueba la determinación tanto de los agentes como de Frierson Bay, el equipo SWAT entró en acción. Encontraron frailes y bahía adentro, armados con una pistola cargada y en posesión de una cantidad significativa de dinero robado, probablemente de uno de los robos a bancos recientes. Allí, Frierson Bay fue detenido. Sin embargo, todavía no había señales de su cómplice, Guy Burke, dejando que las autoridades continuaran su implacable persecución del fugitivo escurridizo. Frierson Bay fue procesado ante el tribunal y condenado a 19 años en una prisión federal por su participación en la serie de robos a bancos y su fuga de prisión. Guy Burke, el cerebro detrás de los crímenes, permaneció elusivo y continuó evadiendo la captura. El FBI, reconociendo la amenaza que representaba, puso una recompensa de $10,000 por su cabeza. Lo agregó a su lista de los 10 más buscados, haciendo que su captura sea una prioridad máxima. La cacería de Jay Burke se intensificó con agencias de la ley en varios estados en máxima alerta. El avance finalmente vino de una fuente inesperada, un ciudadano privado que lo identificó de un programa de televisión, America's Most Wanted. Había informado al FBI sobre la posible ubicación de Jay Burke. Sospechaba que se estaba escondiendo en la casa de un ministro en Atlanta, Georgia. 9 de mayo de 1996. Agentes del FBI, en colaboración con agentes del sheriff, se acercaron a la ubicación. Guy Burke, quien había estado viviendo bajo el radar, fue sorprendido cuando llegaron los agentes. Fue detenido sin incidentes, poniendo fin a su huida de meses de la ley. En su posesión tenía una pistola semiautomática y una enorme cantidad de dinero. Su arresto marcó una victoria significativa para el FBI y trajo alivio a las comunidades que habían sido aterrorizadas por las actividades criminales de Jay Burke. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero su arresto no detuvo su amenaza. Solo 6 semanas después de su recaptura, mientras esperaba el juicio, escapó de nuevo de su celda. Había utilizado una hoja de sierra para cortar una ventana y escalar la doble cerca. Todos los esfuerzos, incluido el uso de perros rastreadores y tecnología infrarroja, para localizarlo, no dieron resultados. Pasaron varios días y aún no había señales de Guy Burke. Sin embargo, unos días después, un sheriff fuera de servicio en Appling, Georgia, creyó haber visto a alguien que se parecía a Guy Burke. Según él, el hombre que vio estaba cojeando, aparentemente herido. El oficial notificó de inmediato a la estación y los oficiales fueron enviados al área. Después de peinar la zona, encontraron al hombre en una área boscosa detrás de una escuela y lo detuvieron. Resultó ser Guy Burke, el fugitivo. Ahora, Guy Burke estaba de nuevo bajo custodia. Esta vez, se aseguraron de que no escapara otra vez. 2 semanas después, fue sentenciado por robar el banco de Augusta y secuestrar a Amy Shaw y su familia. El fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Richard Goolsbee, luchó por la pena máxima para Guy Burke. Según él, era necesaria la pena máxima para Gibridge, ya que mantener al reincidente en las calles podría poner en riesgo a otros ciudadanos. El juez de distrito Dudley Bowen Jr. estuvo de acuerdo con él. El 11 de julio de 1996, el juez de distrito Bowen Jr. sentenció a Guy Burke a cadena perpetua, más 5 años por conspiración para cometer robo a mano armada en un banco, secuestrado, atracos a bancos armados, uso y porte de un arma de fuego durante un crimen violento, robo de autos y transporte interestatal de un vehículo robado. Además de su sentencia de prisión, Guy Burke enfrentó significativas sanciones financieras por sus crímenes.
El tribunal impuso una multa especial de $300, restitución por un total de $89,000, $270 para compensar a las víctimas de sus robos y una fuerte multa de $50,000. Estas obligaciones financieras estaban destinadas a proporcionar una medida de justicia y disuasión. Sin embargo, para el 6 de marzo de 2008, Chiburg solo había logrado pagar una fracción de estas cantidades, con solo $4,054,08 recaudados. A Chiburg también se le ordenó cumplir su condena en la prisión federal de Leavenworth, Kansas, una instalación conocida por su alta seguridad y por alojar a algunos de los criminales más peligrosos de los Estados Unidos. Fue sentenciado sin posibilidad de libertad condicional. En otras palabras, en circunstancias normales, él pasaría el resto de su vida tras las rejas. El peso de esta realidad dejó a Jay Burke con una única opción desesperada: escapar, fiel a su reputación como un criminal endurecido. Jay Burke intentó escapar de Leavenworth a las pocas semanas de su sentencia. Se había escondido bajo un camión de lavandería de la prisión. Desafortunadamente, fue descubierto antes de que el camión llegara a la puerta principal. Después de su fallido intento de fuga, Chiburg fue rápidamente recapturado por las autoridades penitenciarias. Luego reconocieron la amenaza persistente que representaba y su clara intención de siempre escapar una vez en prisión. Decidieron que eran necesarias medidas más estrictas para evitar futuros intentos de escape. Consecuentemente, Chiburg fue transferido a la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad en Atlanta, Georgia. Esta instalación, conocida por sus formidables protocolos de seguridad, fue diseñada para albergar a algunos de los reclusos más peligrosos y de alto riesgo del sistema penitenciario federal. La prisión tenía características de seguridad mejoradas, que incluían múltiples capas de vigilancia, barreras fuertemente fortificadas y una vigilancia constante por parte de guardias altamente entrenados, lo que la convierte en uno de los entornos carcelarios más seguros del país. En este entorno, escapar sería mucho más desafiante, sino prácticamente imposible. El traslado a Atlanta tenía la intención de minimizar la probabilidad de más intentos de fuga por parte de Chiburg, asegurando que permanecería seguro tras las rejas para cumplir su condena. Más tarde, Chiburg fue trasladado a la Institución Correccional Federal de Thompson, donde está encarcelado hasta hoy. Desde entonces, no ha habido ningún registro de que haya intentado escapar de nuevo, y ese es el final del hombre que aterrorizó la costa este, especialmente bancos, en una serie de robos. Si te gustó este video, dale me gusta, y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes.